Gracias al Señor nuestro Dios, porque en medio del dolor, de la enfermedad, Él está con su pueblo, está con sus hijos, les acompaña, les ayuda, los saca adelante, los sana, y es un gran privilegio, una gran bendición que tenemos de conocerlo a Él y de contar con su palabra. Gloria al Señor. En esta mañana, hermanos, hermanas, yo les felicito porque ustedes son fieles a Dios y están demostrando esa fidelidad estando aquí, con un poco de impedimento, ¿verdad? Pero lo han alabado, ¿verdad? Están aquí para escuchar, leer, meditar, pensar en la palabra del Señor. Y gracias a Dios, Dios es un privilegio contar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es vigente, la palabra de Dios es actual. Dios le dijo a Josué, le dijo: nunca se aparte de ti, le dijo Dios, este libro. De día y de noche, le dijo Dios, medita en él, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aún en medio de la pandemia, aún en medio de la crisis económica, aún en medio cuando usted se queda o se ha quedado sin trabajo, aún en medio cuando usted tiene sentimientos y pensamientos encontrados, Dios dice: si crees en el poder de mi palabra, todo te va a salir bien. Así que si usted se quedó sin trabajo, confía en el Señor, crea en el Señor, empiece a tocar puertas, empiece a orar, empiece a pedirle al Señor, vaya a la palabra y Dios proveerá. Dios proveerá. Así que esta mañana la hermana Paulina se quedó sin trabajo hace unos días. La reacción momentánea. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero ¿sabe qué? Dios le dio otro trabajo mejor. ¿Puede creer eso? ¿Puede darle un gloria a Dios? ¿Puede darle un aplauso al Señor? ¿Puede bendecir a Dios? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Gracias al Señor. Vamos a orar pidiendo que Dios bendiga esta nueva etapa de la hermana Paulina. Vamos a orar que Dios la ayude. Se llama Semillas. Buen nombre. Buen nombre. Está empezando un proyecto educativo. Está empezando una escuela. Como se empieza hoy. Que Dios bendiga ese proyecto. La hermana Delfina, que se le hizo tarde, llegó tarde al templo, tenía un testimonio. Vamos a pedirle que el próximo domingo lo dé, pero vamos a orar por la hermana Delfina, porque ahora tiene una responsabilidad más grande en su trabajo. ¿No es lo que dice Dios? Que cuando somos fieles, Él nos da más. ¡Qué bendición!
Oremos entonces, póngase de pie y oremos. Padre, en esta mañana te damos las gracias porque a ti no te afecta ni la pandemia, ni el virus, ni la crisis política, ni la crisis económica, nada, Señor. Y para ti todo es posible, y para los que creen también todo es posible. Gracias te damos por la hermana Paulina, que mañana con tu favor, con tu bendición, con tu gracia, va a empezar un nuevo trabajo. Esta tarde todavía tiene un proyecto de trabajo, Señor, para echar a andar este proyecto. Gracias. Le ponemos en tus manos, la encomendamos a tu gracia, a ella y a su compañera de trabajo. Bendice este proyecto Semilla Educativo, Señor. Dales tu gracia, Señor, que tengan alumnos, que más alumnos puedan venir. Ponemos todo, Señor, con todas las implicaciones en tus manos. Te damos gracias por la hermana Delfina, Padre Celestial. Tú la has bendecido, tú la has ayudado, tú te has manifestado en ella, le has dado una nueva responsabilidad, mayor, más grande, y Señor, eso es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu favor. Bendícela, ayúdala, guárdala, y que ella siga parada, que ella siga confiada en tus promesas, en ti, Señor. Y Padre, oramos por aquellos hermanos que están sin trabajo, oramos por aquellos hermanos que están contaminados, que están pasando la prueba del coronavirus. Padre, los encomendamos a tu gracia, los encomendamos a ti, te suplicamos tu favor, te suplicamos tu ayuda en ellos, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice, envió su palabra y los sanó. Creemos que eres el mismo, creemos que el cielo y la tierra pasará, pero que tu palabra no pasará, Señor. Envía tu palabra y sana. Envía tu palabra y sana a los enfermos, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta mañana, Señor, ministra nuestra vida, ministra nuestro corazón, bendice la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre precioso y en el nombre bendito de Jesús. Te lo suplicamos. Quédate con nosotros. Bendice a este pueblo, Señor. Bendice a esta iglesia, estas personas que han sido valientes y que están aquí, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Así como estamos de pie, tome su Biblia, levante su Biblia conmigo, por favor, y diga, esta es mi Biblia. Creo lo que ella dice que soy, tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. En el nombre de Jesús, amén, amén. Siéntese por un momento, por favor. El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Vamos a iniciar hoy una pequeña serie con ese tema, el poder de la palabra de Dios. Y ahí en su boletín hay una lectura
y vamos a hacerla. Salmo 107, del 15 al 20. Salmo 107, del 15 al 20. Salmo 107, del 15 al 20. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó la puerta de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. Llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero, a ver, repita conmigo, repita en voz alta ese texto, pero, una vez más todos, pero, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Gloria al Señor. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria a Dios. Poder de la palabra de Dios. Hermanos amados, la palabra, el verbo, es un regalo. La palabra es un regalo, algo que Dios nos legó, algo que Dios nos dio, algo que Dios nos ha dejado. Dice Juan 1, en el principio era el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice Isaías 55, 10, dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir, y da semilla al que siembra y da pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Gloria al Señor. Note que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Dice Tesalonicenses 2, versículo 13, primera Tesalonicenses 2:13, dice: nosotros sin cesar, decía Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ¿qué cosa? La palabra de Dios que oísteis, que recibisteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es, en verdad, como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Gloria al Señor. Esta mañana reciba palabra de Dios. Esa palabra va a sanarle. Esa palabra es poderosa. Dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Tal oración, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El creyente confía en Dios. El creyente confía en la palabra. El creyente sabe. La palabra de Dios, hermanos, tiene pues un poder
inherente para hacer lo que Dios desea que la palabra haga. El poder de la palabra la podemos ver por lo menos en 5 cosas que quiero compartir hoy con ustedes. El poder de la palabra de Dios la podemos ver y lo podemos comprobar por lo menos en 5 situaciones, en 5 cosas. Número 1, mire, la palabra de Dios puede convertir a un individuo en un creyente, puede convertir a una persona en un hijo de Dios, puede convertir a un inconverso en un creyente. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:22 en adelante: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la unidad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. Y agrega: toda carne, dice, es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, dice, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Mire qué bendición, mire qué bendición. Pablo le decía a su discípulo, a uno de sus discípulos, Pablo le decía a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, la palabra de Dios es la semilla. La palabra de Dios es como una semilla que produce nueva vida. La palabra de Dios por sí sola puede mostrar a una persona, puede salvar a una persona. Cuando se entera, ¿verdad?, que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Cuando se entera por la palabra de Dios que Él murió en la cruz del Calvario, como en el caso de Martín Lutero, él leía el libro de Romanos. Él llegó a ese punto cuando leyó: el justo por la fe vivirá. Y ahí Martín Lutero cayó de rodillas. Martín Lutero se arrepintió de sus pecados. Martín Lutero empezó una nueva relación con Dios. Vea qué importante, la palabra de Dios. Por eso Pablo decía en Romanos 1:16, decía Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Poder de Dios para salvación a todo el que cree. Por eso, queridos hermanos, Roca Fuerte tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Los creyentes que vienen aquí, que se congregan aquí, mire, regale una porción de la Biblia, una porción del Evangelio, regale un Evangelio, vaya con su vecino y dígale: vecino, vengo a orar por ti, allí en la reja, allí en la puerta, no es necesario que entre, guarde su distancia,
y empiece a orar y dígale: Señor, bendice a mi vecino. Está sin trabajo, bendícelo. Bendice a mi vecino que está enferma, su mamá o su papá. Vaya y dele el mensaje. Mire, regale un evangelio, regale un Nuevo Testamento, regale Biblias, regale una Biblia y dígale: empieza leyendo San Juan, porque la palabra de Dios, hay poder en la palabra de Dios. Mire lo que dice el texto, que va a ser el texto de base de esta serie. Envió su palabra, ¿y qué pasó? A ver, póngamelo en la pantalla para que lo vean, hermano, por favor, hermano Gerson. Y envió su palabra, ¿y qué pasó? Lo sanó. ¿Qué otra cosa pasó? Y la palabra de Dios es vigente, damas y caballeros. Envió su palabra y los sanó, envió y los libró de toda su ruina. Yo no sé si usted tiene alguna ruina hoy. ¿Cómo está su economía? ¿Está bien o media arruinada o muy arruinada? La palabra, gloria a Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra del Señor. En segundo lugar, la segunda cosa que hace la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos ayuda, la palabra de Dios ayuda a combatir el pecado. La palabra de Dios ayuda a combatir el pecado, en segundo lugar. Por eso es importante que como creyentes estudie la palabra, lea la palabra, memorice la palabra, repita la palabra, aprenda la palabra, crea en la palabra, viva la palabra, porque la palabra de Dios nos ayuda a combatir el pecado. Salmo 119, 9 y 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde: con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, es la respuesta. Y sigue diciendo: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. O sea, no me dejes desviarme de tu palabra. En mi corazón, ¿qué cosa? He guardado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Mire, la palabra de Dios nos ayuda a combatir el pecado. Y todos nosotros tenemos que luchar y tenemos que combatir todos los días el pecado. Ya sea pecado de omisión, se le olvida leer la Biblia, se le olvida orar, no quiere perdonar, guarda rencor, ¿qué más? No somos amables, no damos amistad, no somos honestos, tanta cosa, pero la palabra nos ayuda a combatir el pecado. Así que, hermanos, cuando comencemos de una manera seria, de una manera responsable, de una manera sistemática, de una manera continua, a estudiar para obedecer la palabra de Dios, vamos a poder ver el pecado a la luz de la verdad, a la luz de la Biblia, a la luz del Espíritu Santo, y a la vez cómo somos advertidos por la palabra de las consecuencias del pecado. Y acuérdese, la paga del pecado, la consecuencia del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Verdad? Muerte espiritual. Usted no quiere vivir el resto de su vida separado de Dios. Usted no quiere estar el resto de su vida lejos de Dios. Por eso tenemos que acercarnos, que vivir en la palabra. Por eso es importante también, hermanos, fomentar. Es importante fomentar el estudio de la palabra del Señor. Allá en su casa, en su familia, hágase el propósito ahí con su familia, con su hija, con su hijo, con sus nietos, no sé, o con esa célula familiar que usted representa. Allí lea la Biblia,
Allí estudie la Biblia, allí aprenda los principios de la palabra del Señor, porque el poder de la palabra nos ayuda a combatir el pecado en nuestra vida, porque el pecado trae muerte y nos aleja de Dios. Tercera cosa, les dije que les iba a dar 5, vamos a la tercera. Entonces, recuerde, ¿cuál fue la primera? La primera, poder de la palabra convierte. Al que no es creyente, la palabra lo va a convertir en un creyente. Va a tocar la vida del inconverso, va a tocar la vida de cualquier persona que no es cristiana. Segundo lugar, la palabra de Dios nos ayuda a combatir el pecado, algo que necesitamos todos. Y en tercer lugar, la palabra de Dios provoca, la palabra de Dios produce, la palabra de Dios da como fruto un crecimiento espiritual. Dios no quiere que usted se quede en el mismo nivel espiritual. Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que usted pase de un grado espiritual a otro. Dios quiere que usted crezca. Por eso dice Pedro, en primera de Pedro 2, dice, desear, dice, anhelen, dice, como niños recién nacidos. Usted ve a un niño recién nacido, ese niño llora, ese niño pide a través del llanto su lechita. Por eso dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual para salvación. Pero desear como niños esa leche espiritual. Entonces la palabra de Dios es lo que hace, hermanos. Desear como niños. El crecimiento espiritual se da en razón de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a revelar. El Espíritu Santo le va a llevar a obedecer la palabra. Acuérdese que el Señor Jesús dijo en Juan 6, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Y la palabra de Dios es debe de ser nuestro alimento espiritual. Esa meditación, esa lectura devocional despacio, sin correr. Ay, voy a leer a la carrera porque se me hace tarde. No, Señor. No, ya tengo que irme. No. Lea despacio, aparte un tiempo, deje que Dios le hable, deje que esa palabra baje a su corazón para que cambie su vida. La palabra de Dios es nuestro alimento, es su alimento espiritual. Todo lo necesitamos. Hay palabra para esa área del matrimonio. Hay palabra para esa área de la familia. Hay palabra cuando usted necesita nuevas fuerzas. Siente que ya no puede, que está agotada, que está agotado, que está cansado, que usted dice, hasta aquí creo que llegué. Voy a dejar eso. La cosa está muy difícil. La palabra de Dios da nuevas energías. La palabra de Dios le capacita, aún en estos tiempos de crisis. Mire, estamos viviendo una crisis política mundial. Estamos viviendo una crisis económica mundial. Estamos viviendo una crisis de enfermedad mundial. La palabra de Dios da capacidad para nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevos inicios, aún en esta situación. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien cree eso? ¿Alguien está de acuerdo con la palabra? Hermano, eso hace la palabra. Por eso usted necesita, levántese más temprano,
Organícese, dele prioridad a la palabra. Acuérdese lo que el Señor dice: busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios no es un lugar. Algunos piensan que el reino de Dios es un lugar. No, señor. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es una relación. Es una relación con Dios. Es una relación con su Salvador. Es una relación con la palabra. Es una relación con el Espíritu Santo. Amén. Número 4. La palabra nos va a revelar claramente nuestras motivaciones. Ahí esto es bien importante como todo lo demás. Pero cuando usted se llena de la palabra, medita la palabra, cree en la palabra, estudia la palabra, aprende la palabra le va a ayudar y le va a revelar claramente sus motivaciones. Nos revela nuestras motivaciones. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Hebreos, si nos pone en la pantalla, por favor, hermano, pónganos Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, de dos filos. Mire qué maravilla. Dice que penetra hasta partir el alma. Dice que penetra hasta donde está el espíritu. Dice que penetra las coyunturas. Dice que penetra hasta los tuétanos, aquello que está allá dentro de los huesos. Hebreos 4:12. Dice que discierne. Discierne, ¿qué cosa? Los pensamientos, y dice que discierne también las intenciones del corazón. Mire el poder de la palabra. Mire el poder de la palabra de Dios. Eso hace la palabra de Dios. Eso quiere hacer la palabra de Dios en su vida. La palabra de Dios puede revelarnos, mostrarnos cómo está nuestro interior. La palabra de Dios nos va a revelar las verdaderas intenciones para hacer algunas cosas. Algunas veces hay intenciones escondidas, ¿verdad? Hay intenciones escondidas. Pero cuando usted va a la palabra le muestra. Una vez una persona me dice: pastor, yo quiero cantar en el ministerio fulano de alabanza. Y le dije: qué bueno. Y luego le dije: ¿por qué quieres cantar en el ministerio? Dices que me gusta estar allá arriba. Mala motivación. Le digo: yo te aviso cuándo. Ora un mes, estudia la palabra, pídele a Dios que te dé una motivación válida delante de Él. ¿Pero por qué, pastor, no puedo cantar? Ahí te aviso dentro de un mes. Ora al Señor, estudia la palabra. Es que, pastor, a mí me gusta. Mala motivación. Miren, a veces nuestras motivaciones, hermanos, están muy escondidas. Y no puede ser eso, ¿verdad? Entonces vea lo importante. A ver, las motivaciones están escondidas y no hemos conocido o no hemos entendido la palabra. Y para Dios la motivación tiene que ser una motivación correcta, una motivación de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Una motivación que honre al Señor. Si no, lo que hagamos no va a honrar al Señor, porque esa es la carne, es con una motivación equivocada. Ahora, hay una palabra o dos palabras que aquí me llaman la atención. Dice que la palabra de Dios es viva. Viva. Hebreos 4:12. Dice que es viva.
Mire, la palabra de Dios, hermano, está viva. La palabra de Dios está viva. No está muerta. Y otra palabra que me llama la atención y que quiero enfatizar con ustedes es la que sigue, eficaz. Dice que la palabra de Dios eficaz, viva y eficaz. O sea, quiere decir que la palabra va a provocar que suceda algo en nuestra vida. La palabra provoca, la palabra tiene el poder para que suceda algo. La palabra tiene la energía para que suceda algo. La palabra tiene todo el poder. Hermanos, eso es la palabra de Dios. Por eso en Rocafuerte se predica la palabra y usted debe compartir la palabra. Este mes de la Biblia, agosto, que se celebra en muchos lugares de América Latina, mire, compre evangelios, compre algunas Biblias, compre Nuevos Testamentos, comparta la palabra. A veces anda buscando y no sabe qué dar de regalo por el cumpleaños, o qué dar de regalo por la boda, o qué dar dele un evangelio, dele un Nuevo Testamento, dele una palabra, subrayele este versículo y dígale, mira por qué te doy esto, porque dice que la palabra envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¡Qué bendición! Hermanos, en esta situación de pandemia, en esta situación de crisis, es cuando más debemos acercarnos a la palabra de Dios. En esta situación es cuando más debemos estudiar, leer, memorizar, aprender la palabra de Dios para que cambie nuestras motivaciones, para que recibamos fortaleza en nuestra vida, para que recibamos fortaleza espiritual. Miren, yo inmediatamente noto, cuando una persona no tiene la palabra y el resultado del análisis es que está contagiado. Y el análisis le dice, pues usted tiene coronavirus. Y la persona que no tiene la palabra se angustia, se desespera, siente, piensa que va a morir, piensa que es la peor tragedia. Y aquella persona que tiene la palabra dice, pastor, así lo quiso Dios, pero yo estoy confiando en mi Señor. Yo estoy confiando en su palabra. Yo estoy confiando que Él sigue siendo mi pastor y que nada me faltará. Yo estoy confiando que Él está conmigo. Oiga, qué bendición. Yo salgo fortalecido. Yo que le iba a fortalecer, salgo fortalecido. Yo que quería bendecirle, ella me bendice, porque es una persona que está confiando y tiene la palabra y sabe que Dios no la va a dejar. Y sabe, hermanos, hermanas, por eso es muy, muy importante tener la palabra. En esta situación de pandemia, de crisis económica, de crisis por asuntos, problemas naturales, etcétera, es cuando más debemos confiar, creer, meditar, estudiar la palabra de Dios para recibir fortaleza en nuestra vida, consuelo en nuestra vida, favor de Dios en nuestra vida. Amén. Así que invierta tiempo. Algunos me dicen, pastor, no entiendo. Mire, hoy no hay excusa.
Hoy hay Biblias, hay un montón de versiones. Hace 30 años tuve la bendición de decir, yo tengo todas las versiones bíblicas que han salido. Hoy no puedo hacer eso, porque hay un montón de versiones. Gracias a Dios, busque una que usted entienda. Dios habla hoy, la nueva traducción viviente, la Biblia para la mujer de promesas, la Biblia para el hombre. Bueno, hay un montón de versiones. Busque una que usted entienda y empiece a estudiarla y a memorizarla y a aprenderla. Hay diccionarios. Tenemos que ser gente de la palabra, amén. Número 5, finalmente. ¿Cuál fue la primera? La palabra de Dios convierte a los no creyentes en creyentes. Número 2, la palabra de Dios nos ayuda a combatir el pecado. No es cuestión de fuerza y voluntad, esa falla. ¿Cuántos a principios de año qué prometieron? ¿Qué dijeron? Desde voy a bajar de peso, desde voy a comer sano, este año sí voy al gimnasio. Tanta cosa que dijimos. Esa fuerza y voluntad, pero la palabra de Dios no falla. Llene su corazón, llene su vida. La palabra de Dios nos ayuda a combatir el pecado. La palabra de Dios produce crecimiento espiritual. Dios quiere que vayamos de un estado a otro. La palabra de Dios nos revela cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Nos muestra, y usted va a decir, Señor, perdóname, y va a corregir el rumbo. Y número 5 y último, la palabra de Dios nos moldea a la imagen de Cristo Jesús. A la imagen de Cristo Jesús. Mire qué lindo. La palabra de Dios. Nada más. Por eso dice Santiago 1, 22 al 25, dice, sed hacedores de la palabra. ¿Sed qué? Hacedores. No solo la lea, no solo la estudie. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante a la persona que se ve en el espejo, se ve a sí mismo y se va. Y se olvida. La hermana se olvida que el maquillaje de los ojos se le corrió. Se olvida que el peinado no estaba bien. Y se olvida, dice, es igual. Porque se considera a sí mismo, dice, y se va. Y se olvida, dice, cómo estaba. Pero el que mira, dice, atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, o sea, en la palabra, no siendo oidor, esta persona es que bienaventurado en todo lo que hace. Todo. ¿Qué es todo? Eso. ¿Quiere usted que le vaya bien en todo lo que hace? ¿Quiere usted prosperar en todo lo que hace? ¿Quiere usted ser bendecido en todo lo que hace? Si chicle se pone a vender porque no hay otra cosa que vender, con los chicles el Señor le va a bendecir y prosperar. De veras, en todo lo que hace. Aquí hay dos palabras que, como en el caso anterior, quiero llamar su atención. Ya vamos a terminar.
Primero la palabra oidor. Oidor. ¿Qué es un oidor? ¿Cuál es la característica del oidor? Aparenta. El oidor aparenta la intención, pero no le interesa. A lo mejor algunos están aquí, sentaditos, viendo al frente, aparentando que le interesa, pero lo que le interesa es que ya termine yo, porque usted ya necesita o quiere irse. Un oidor es el que aparenta una intención, pero en la verdad no le interesa. Espero que aquí no haya nadie así, ¿eh? La otra palabra que quiero llamar su atención, ahí en Santiago, que acabamos de leer, dice la otra palabra, bueno, la otra palabra es olvidadizo. Santiago 1, 22 al 25. La segunda palabra que quiero llamar su atención es olvidadizo. O sea, una persona que no presta atención a lo verdaderamente importante. Cuando no presta atención a lo verdaderamente importante. Acuérdese que vimos que Santiago usa la analogía o usa el ejemplo del espejo. Cuando nosotros nos miramos en el espejo, ¿para qué sirve el espejo? Para vernos, no, no sirve para eso. Para mirarnos, no, no sirve para eso. ¿Para qué sirve el espejo? A ver qué tan guapa se ve. No sirve para eso. ¿Para qué sirve el espejo? El espejo sirve para ver si estamos bien o para ver si estamos mal. Mal peinada, mal peinado, bien peinado, mal peinada. Para ver si estamos bien o para ver si estamos mal. Para eso sirve el espejo. Esa debiera de ser, o así debiera de ser, la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios sirve para mostrarnos si estamos bien o estamos mal. Ama a tu prójimo, dice. Entonces usted tiene que ver, ama a tu prójimo. ¿Cómo estoy yo? ¿Lo amo? ¿Estoy bien o estoy mal? Chispas, estoy mal. Señor, perdóname y ayúdame para que yo empiece a amar a mi prójimo. Dice que no guardemos rencor. ¿Guardo rencor? Miren, hay personas que hace 20 años, 30 años todavía se acuerdan. Ya deje eso, ya olvídelo, perdone. La otra persona anda feliz y usted sufre por el rencor. La palabra de Dios sirve para mostrarnos si estamos bien o estamos mal. No dejemos de reunirnos, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios, y entonces usted dice, Chispa, yo no me he reunido. Es que en el taxi, hijo, yo no sé qué tan desinfectado está el taxi. El camión, no, en el autobús va mucha gente, no, me puedo contagiar. En la combi, no, peor tantito. No, Dios sabe, ay, después. La orden es, no dejes de congregarte. La palabra te muestra, ¿estoy bien o estoy mal?
La palabra de Dios, igual que el espejo, sirve para mostrarnos si estamos bien o estamos mal. Por tanto, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, ojalá, todos, no algunos, todos, hasta los que no quieren, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, dice, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vea que nuestro acercamiento a la palabra, nuestra meditación en la palabra, nuestro estudio de la palabra debe producir transformación de gloria en gloria, dice. Muchos de ustedes hay estudios, hay un estudio bíblico que estamos ofreciendo. Miren, no ha habido estudio bíblico. El tesorero ha estado enfermo. Sigan orando por el hermano Bojorque, el tesorero de la iglesia ha estado enfermo. Ya va saliendo de esta virus, gracias a Dios. Y me dice, pastor, ¿no me envió la ofrenda del jueves? No hubo, hermano, no vino nadie. Nuestro acercamiento a la palabra, nuestro estudio de la palabra de Dios, conscientemente vamos a llegar a parecernos a Cristo. Amén. Vamos a llegar a tener el carácter del Señor Jesucristo. Vamos a llegar a tener la conducta del Señor Jesucristo. Por eso somos cristianos. Pero tiene que ser algo constante, no intermitente, no cuando yo siento, no cuando yo quiero. No, tiene que ser algo constante, no de un día a la semana o cada 15 días. Tiene que ser algo constante. No podemos sustituirlo de otra manera. El estudio de la palabra no lo puede sustituir de ninguna manera. ¿Están aprendiendo, hermanos? Espero que la palabra misma le motive el día de hoy. Y espero que la palabra que hemos visto le bendiga el día de hoy. Conclusión. Miren, hay palabras de hombres, hay palabras de mujeres que en algunos casos pueden motivarle, pero son palabras limitadas. La palabra de Dios tiene el poder de hacer todo lo necesario para que nuestras vidas sean cambiadas. Miren, la palabra de los políticos, por ejemplo. La palabra de los políticos de repente le convence, ¿verdad? De repente la palabra del político le convence, le toca, le anima, pero pasa el tiempo y ¿qué pasó? Usted se desengaña y ya no lo sigue, ya no cree, ahora lo critica, ahora habla mal. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, tenemos que creer, estudiar la palabra de Dios y tenemos que aprender a movernos, a caminar, a actuar, a pensar, a hacer de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Y hermanos,
En su momento, la palabra de Dios va a producir efecto, va a producir el fruto. Su familia, su esposo, su matrimonio, su vida, su negocio, su trabajo, en su relación con Dios. En el momento oportuno esa palabra va a dar fruto. Créale al Señor. Por eso nosotros debemos repetir la palabra, debemos oír la palabra. Por ejemplo, dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, ¿verdad? No chistes, la palabra de Dios. Por eso debemos memorizarla. La palabra de Dios hará todo lo necesario para mejorar su vida. La palabra de Dios va a hacer todo lo necesario para bendecir su vida. La palabra de Dios va a hacer todo lo necesario para mejorar su vida. Mire, aproveche el poder de la palabra de Dios. Aproveche la bendición de poder tener la palabra de Dios para darla a conocer a todos los que usted pueda. Léala, estúdiala usted, pero también déla a conocer a todos los que están a su alrededor, a todos. Esta semana propóngase un familiar que no sea cristiano, un familiar que se haya alejado del Señor, tal vez un hijo, tal vez una hija, ya cuando los hijos son adultos, son grandes, se alejan muchas veces, tal vez un vecino, acérquese con la palabra, dele una palabra de Dios, esa palabra va a dar fruto. Haga el compromiso con Dios y con usted mismo. Señor, a partir de hoy voy a amar más tu palabra. Voy a interesarme más de tu palabra. Voy a aprovechar los estudios bíblicos de tu palabra. Voy a crecer en el conocimiento de tu palabra y voy a compartir tu palabra. Los que quieran hacer ese compromiso con Dios, póngase de pie, por favor, y ore al Señor. Allá en su lugar, ahí donde está, si Dios le ha hablado, dígale: Señor, gracias por hablarme en esta mañana. Si Dios le ha hablado, dígale: Señor, hoy me comprometo contigo a que voy a estudiar más tu palabra, voy a ser guiado o guiada por tu palabra. Dígale: Señor, ayúdame, y el Señor le va a ayudar. Ore al Señor, verbalice. Si Dios le ha hablado, si la palabra le habló, haga ese compromiso con Dios. Es para su bien. Acuérdese lo que Dios le dijo a Josué: esta palabra nunca se aparte de ti, de día y de noche, medita en ella, porque entonces la consecuencia, el resultado será, vas a hacer que prospere tu camino y todo, en todo te va a ir bien. Crea esa palabra. Hay poder en la palabra. Comprométase con el Señor. Padre, esta mañana te damos gracias por la bendición, por el privilegio de tener tu palabra. Gracias por ese poder que hay en tu palabra, Señor.
Ayúdanos a estudiarla, creerla, vivirla y a compartirla esta semana. Y gracias por el texto de este mensaje. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gracias por esta promesa preciosa. Ayúdanos a recibir la palabra, a creer la palabra, a vivir la palabra. Y Señor, que en esta mañana nos comprometamos contigo a hacer que la palabra sea conocida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo, que la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso por la bendición que usted tiene en la palabra. Dese un aplauso a usted mismo, porque fue valiente y está aquí esta mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le bendiga y le guarde.